Hola, soy Serete y Boletín. A lo largo de los 686 capítulos que posee Bleach, hay muchos misterios sin resolver. No porque la historia esté mal narrada, sino porque esta cuenta con una cantidad insana de lore que no es necesario explicar en profundidad. Y menos si el objetivo del autor es compartir su reflexión sobre la vida a través del desarrollo del personaje principal y el resto de personajes. Ahora bien, si quieres profundizar en la lógica detrás del funcionamiento de cada recoveco de este mundo ficticio, lo puedes hacer, pues Kubo deja muchísimas pistas y conexiones relacionadas con el lore a merced de ser encontradas por el lector, dando pie a misterios muy interesantes a resolver. Y hoy hablaremos sobre uno de los misterios más difíciles de resolver que Kubo nos deja en su historia, la verdadera naturaleza de Rukia como alma. Veremos el por qué esta es tan especial hasta el punto de que Urahara decidió esconder el Hoyoku dentro suya y no en otra alma, y también veremos todas las pistas y evidencias que Kubo nos deja en su manga que nos llevan a pensar que Rukia podría estar relacionada con el infierno. Así que con esto dicho, vamos con el vídeo. Muy bien, primero veamos de dónde proviene este hecho de que Rukia es un alma que posee otro tipo de propiedades aparte de las de Shinigami. En Club Outside, el club privado de Tite Kubo, un fan le preguntó a Kubo si había alguna razón por la que el nombre Rukia no estuviera escrito con pinceladas de la misma forma que el apellido Kuchiki, como vemos en la portada de Rukia en el capítulo 266 del manga. Este fan pregunta esto porque en estas portadas que hace Kubo, dependiendo de la raza de cada personaje, Kubo dibujará las letras de una forma u otra. Por ejemplo, los nombres de los Shinigami siempre se escriben en japonés y con pinceladas, mientras que los Hollows o Arrancars siempre se escriben con letras del alfabeto latino. Y en el caso de que algún personaje sea una mezcla de razas, Kubo también representará ambos tipos de raza en su nombre, como el caso de los Vaisars. Entonces, este fan, al observar que Rukia no estaba escrito a pinceladas, preguntó a Kubo si realmente tenía algún significado. La respuesta de Kubo fue que sí, efectivamente tiene su significado, pero dijo que es posible que este significado lo dibuje en otro lugar, por lo que Kubo decide no explicarle el porqué. Pero bueno, para eso estoy yo, ¿no? Para tratar de explicarlo como pueda con las pistas que Kubo nos deja a lo largo de la historia. Lo más sensato sería empezar por ver si hay algún personaje que tenga un tipo de letra similar al de Rukia en alguna portada. Y lo más parecido son las letras que Kubo usa para los Quincy, especialmente en el degradado de colores que vemos en las letras. Pero las letras Quincy son mucho más rectas y ordenadas que las que vemos en las usadas para escribir el nombre Rukia, por lo que sí es posible que haya una relación entre un alma Quincy y esa parte del alma de Rukia, pero eso lo veremos más adelante. Sin embargo, hace poco salió a color el nuevo capítulo del Arco del Infierno, y en él podemos ver claramente que el color violeta se asocia directamente al infierno, por lo que el hecho de que el nombre Rukia esté coloreado con dicho color también puede ser una pista bastante importante que nos indique la naturaleza de Rukia y su posible relación con el infierno. Pero bueno, dejando de lado estas coincidencias, he estado investigando todo el manga con tal de encontrar alguna pista que nos indique qué tipo de naturaleza posee Rukia aparte de la de Shinigami. Y todas las que he encontrado nos llevan a que Rukia, efectivamente, está relacionada con el infierno. Empezaré por las pistas menos evidentes y que quizá no tienen mucho peso, y poco a poco iré indagando más en las más relevantes y trataré de teorizar con ellas. La primera pista la encontramos en las capacidades espirituales de Rukia, un alma que desde muy temprana edad muestra la capacidad innata de canalizar su energía espiritual para materializarla en formas tangibles. En otras palabras, ser capaz de usar Kido sin haber pasado por la Academia Shinigami, una hazaña que Renji también logra, pero que Rukia la domina a su antojo y sin esfuerzo. Y si traducimos literalmente el término Kido, este sería vía del demonio. Y dado que los nombres en Bleach otorgan poder en base a qué significa ese nombre, podemos asegurar que no es una coincidencia que Rukia domine de forma innata y sin conocimientos previos un arte que incluye el nombre de demonio en él, como es el caso del Kido, dando pie a que pensemos que Rukia ha de guardar alguna relación con el lugar donde habitan los seres que comúnmente etiquetamos como demonios, es decir, el infierno. Pero si dejamos de lado este lore de que los nombres otorgan poder que está atado directamente al poder de Ichibei, para mí aún hay una pista más clara que insinúa que Rukia posee propiedades del infierno. Me refiero al hecho de que Urahara decidiera usar como recipiente a Rukia y no a cualquier otra alma para esconder su Hoyoku. Pues para él hubiese sido muy fácil esconderlo en cualquier alma aleatoria que no tuviera relación con la sociedad de almas para evitar que Aizen la localizara.
Eso sí tenemos en cuenta que el objetivo de Urahara era simplemente hacer desaparecer el Hōjōku en el ciclo de reencarnación de las almas para siempre, dado que no lo podía destruir con sus propias manos. Sin embargo, no lo hace, y escoge a Rukia a sabiendas de que será bastante probable que Aizen acabe descubriendo el paradero del Hōjōku en ella. Pues si hacemos memoria de la primera parte de mi guía sobre el Hōjōku, sabemos que lo más probable es que Urahara escondiera el Hōjōku en Rukia antes de que ella conociera a Ichigo, más concretamente en su primera misión al mundo humano, de la cual ella sospechosamente no recuerda nada, dejando implícito que Urahara, que llevaba 50 años exiliado para cuando sucedió esta primera misión de Rukia, aprovechó esta ocasión para introducirle el Hōjōku y borrarle la memoria, pues él no podía acceder a la sociedad de almas, indicando que ese fue el único momento donde pudo esconder su Hōjōku en Rukia, dado que en el posterior incidente con Masaki, Isshin y Aizen ya no lo poseía, pues si ese fuera el caso, lo hubiera usado para salvar y estabilizar a Masaki, pues para entonces él ya era consciente de que su Hōjōku ayudó a los Vizars a recuperarse, pues cumplió su deseo de curarlos más allá de su suicidio como almas, volviéndolos los primeros seres híbridos entre Hollow y Shinigami de forma estable y exitosa. Y lo mismo pudo haber hecho con Masaki tras descubrir que el poder del Hōjōku era cumplir los deseos de las almas, pero no lo hizo, pues el Hōjōku ya no estaba en sus manos. Por lo que, ¿qué motivos tendría Urahara para esconder el Hōjōku en Rukia específicamente? Pues lo que está claro es que independientemente de sus motivos, Urahara la escoge a ella por el hecho de ser un alma especial, y en mi opinión, solo quedan dos claros motivos por los que él querría esconder el Hōjōku en ella. El primero sería tratar de exterminar o destruir la existencia del Hōjōku, y para ello se necesitaría alguna materia espiritual que fuera capaz de descomponer o absorber el Hōjōku, y la única materia que hemos visto que es capaz de descomponer o absorber cuerpos espirituales ha sido la materia del infierno, como teorizamos en el vídeo del infierno. Es decir, solo las partículas espirituales que conforman esta materia del infierno, llamadas Jigoku no Rinki, serían supuestamente capaces de descomponer un Hōjōku, por lo que en el caso de que este fuera el objetivo de Urahara, Rukia como alma tendría que tener una relación con el infierno. De otra manera, Urahara no se interesaría por ella para tratar de eliminar su Hōjōku del mapa. La otra opción sería que Urahara, en un afán de tratar de experimentar para conseguir su objetivo de perfeccionar el status quo del universo, objetivo que se da a entender en Cancel Your Own World, quisiera dos cosas. Por un lado, comprobar hasta dónde podía llegar el poder del Hōjōku, pues para entonces, como ya he mencionado antes, Urahara ya sabía que el Hōjōku tenía la voluntad de otorgar poder mediante compartirse como alma con las demás, con el objetivo de cumplir los deseos de estas almas, deduciendo así lo que sucedió con los Vizars, pues gracias a su deseo de salvarlos, el Hōjōku comparte su alma con ellos para transformarlos en híbridos exitosos tras ser salvados del suicidio del alma por Urahara. Y de la misma forma que Urahara equilibra sus almas con propiedades antagónicas a ellos, Urahara deduce que el Hōjōku debe de hacer lo mismo pero a un nivel superior, hasta el punto de modificar su esencia en una completamente híbrida y no solo limitarse a equilibrarlos para salvarlos. Y es aquí donde Urahara probablemente se interesó en Rukia, y quizá pensó en utilizar el Hōjōku con ella para ver si este era capaz de otorgar las propiedades necesarias a Rukia para convertirla en un ser que fuera lo más cercano al Reiyou o el Rey Espiritual. Pues el Reiyou, como teorizamos en la primera parte de mi guía sobre el Hōjōku, y como se da a entender en Cancel Your Own World, está constituido por todos los tipos de alma del universo y en grandes cantidades, por lo que Rukia, si poseía propiedades del infierno, era una conejilla de indias perfecta para Urahara, pues podría comprobar si el Hōjōku podía otorgar a Rukia las propiedades restantes que necesita para ser un ser con una naturaleza similar al Reiyou. Y si el experimento salía bien, probablemente trataría de alimentar a su Hōjōku con esa parte especial de Rukia, de la misma manera que Aizen alimenta a su Hōjōku con almas de otros Shinigami, para obtener un Hōjōku capaz de convertir un alma artificial creada por él en un posible sustituto para el Reiyou, cumpliendo así su objetivo de perfeccionar el status quo del universo y a su vez haciéndolo más moral y justo al impedir que el universo dependa de un sacrificio eterno, como del que se dependía hasta ahora con el Reiyou y su desmembramiento y sellado por parte de los Shinigami para que estos puedan dominar el mundo a su antojo. Ahora, la prueba más evidente de que Rukia posee propiedades del infierno es su hija Ichika, pues ella, en el capítulo del infierno, siente y ve a los Hollows del infierno mucho antes que cualquier Shinigami, incluso antes que Ichigo, que posee poderes de Quincy, poderes que están relacionados con el infierno hasta cierto punto, pues estos poderes Quincy son derivados de los de Yhwach y por ende de su padre el Reiyou, el cual posee poderes que son la mezcla de todos los tipos de poderes que existen en el universo, incluidos los de la fosa del mundo primordial, que más adelante se la conocerá como el infierno, por lo que es muy raro que un alma como Ichika, que se supone que no tiene nada que ver con el infierno, detecte antes que un Quincy a un Hollow del infierno, por lo que esa parte especial como alma de su madre ha de tener sí o sí una conexión con el infierno.
E incluso si especulamos sin tanta argumentación, podemos observar que Rukia ya presenta un motivo de mariposa en su Bankai que puede hacer alusión a las mariposas del infierno. Aunque estas alas de mariposa, como vimos en el análisis del episodio 19 del anime del arco final de Bleach, en realidad simbolizan la liberación del alma y el estado de nirvana que alcanza Rukia al alcanzar el clímax narrativo de su personaje. Entonces, como vemos, es muy probable que Rukia pueda poseer propiedades del tipo de alma de la fosa o infierno, pero estas pueden ser una derivación distinta a la de los poderes Quincy, los cuales probablemente tienen la capacidad de exterminar almas como los Hollow, dado a que el Reyo poseía propiedades de la fosa o infierno, lugar donde se puede exterminar o desintegrar materia espiritual. Pero en el caso de Rukia, en vez de heredar estos poderes relacionados con el infierno por ser hijo de un Quincy, ella quizá obtuvo propiedades del infierno durante el ciclo de reencarnación de ida a la sociedad de almas desde el mundo de los vivos, y que para ello alguien o algo haya provocado que Rukia se desviara del camino habitual de reencarnación a través del Dangai o de un portal directo a la sociedad de almas creado por una mariposa del infierno, alterándose así con propiedades del infierno durante este trayecto. Me explico. Cuando Byakuya nos cuenta el pasado de Rukia y su hermana Hisana, se puede intuir que lo hace a través de la versión de los hechos que Hisana le cuenta. Es decir, en palabras de Hisana, tanto Rukia como ella llegan juntas al distrito de Inusuri del Rukongai, un distrito muy peligroso, y Hisana la abandona porque en aquel lugar ella no podría sobrevivir por sí misma si se hacía cargo de su hermana pequeña. Ahora, esto genera varias preguntas que el manga decide dejar a interpretación del lector. La primera es, ¿cómo narices un bebé recién nacido como Rukia consigue sobrevivir a un distrito tan peligroso? Pues en el manga vemos cómo Hisana la abandona en medio de la nada en la orilla de un río. Pues según el anime, donde a diferencia del manga, Rukia no es abandonada en medio de la nada, sino al lado de una vivienda, se puede interpretar que Rukia es acogida allí por un tiempo y más adelante se une a una especie de orfanato o grupo de jóvenes que tampoco han conseguido agruparse en una familia. Pero dado a que no sabemos si este cambio fue añadido por Kubo o por el equipo del anime para dar más coherencia y credibilidad al origen de Rukia, pues debemos de seguir sospechando por qué Kubo hizo que Hisana abandonara a Rukia siendo un bebé en un lugar donde es imposible sobrevivir para ella sin ayuda de alguien. La segunda pregunta es, si Rukia realmente gana propiedades del infierno durante el ciclo de reencarnación, ¿cómo narices las consigue? Y la última pregunta, ¿por qué Hisana desafortunadamente presenta poco a poco una salud más deplorable hasta que muere al caer enferma a los pocos años de casarse con Byakuya? Esta última pregunta, que de primeras parece no tener nada que ver con el por qué Rukia es un alma especial, tendrá su importancia más adelante, pues la teoría que os voy a plantear también podría justificar esta conveniente enfermedad de Hisana. Entonces, mi teoría es la siguiente. Creo que Rukia y Hisana eran parte de una misma alma, de la misma forma que Stark y Lynette, pero el porqué os lo explicaré más adelante. Por ahora, centrémonos en cómo Rukia pudo obtener estas propiedades del infierno. En mi opinión, creo que al reencarnar del mundo de los vivos a la sociedad de almas ocurre un fenómeno o una probable intervención por parte de Urahara, pues para entonces debería de estar viviendo en la residencia de la familia Shihoin junto a Tessai y probablemente ejerciendo como Shinigami, que provoca que esta alma reencarne en la sociedad de almas con propiedades propias del Reishi o materia del infierno, el Jigoku no Rinki. Este fenómeno podría ser que esta alma se desviara del camino del Dangai o que el portal de la mariposa del infierno no la llevara directamente hacia la sociedad de almas y que en vez de vagar sin rumbo por la garganta y eventualmente agruparse con otras almas para formar los Kyogoku o valles de los gritos, esta alma acabaría entrando en contacto con la dimensión del infierno, probablemente sin entrar en ella, pues si fuera así, se hubiera quedado encerrada en esa dimensión, pero sí pasando muy cerca de la localización en el espacio del infierno. Una desviación que podría ocurrir al condicionar de alguna manera con tu Zanpakuto a la mariposa que guiará ese alma hacia la sociedad de almas a través del Dangai, pues el Dangai está en contacto directo con el vacío o garganta que rodea a todas las dimensiones que conocemos. De ahí que Urahara, en su juventud como Shinigami común, pudiera haber modificado el rumbo de esta alma a propósito, ya sea condicionando a la mariposa para salir del Dangai sin más, o manipulando a la mariposa para abrir un portal hacia una localización en el espacio cercana al infierno. Y si realmente fue cosa suya, esto explicaría por qué Urahara sabe que Rukia es un alma especial en primer lugar, y el por qué en el Seretei no se consideró a esta alma una amenaza a erradicar, pues solo las almas errantes o Ryoka, que son las que llegan a la sociedad de almas sin la guía de un Shinigami, es decir, de una mariposa, se consideran un peligro potencial a eliminar.
Por eso creo que Urahara fue el responsable de redireccionar el rumbo de esta alma para luego volver a la sociedad de almas. Algo que además puede verse reforzado por el hecho de que en la historia se nos omite la conversación entre Urahara y Renji sobre por qué Rukia fue la escogida para esconder el Hoyoku. Pues a pesar de no saber si al final hablaron de ello o no, la cuestión es que el saber dicha información podría delatar a Urahara como el único responsable de que Rukia acabara siendo un alma especial destinada a interactuar con el Hoyoku con el objetivo de comprobar si el Hoyoku le ayudaría a cumplir su plan de crear un alma artificial que sirva como sustituto del Reiyou. Pero volviendo al tema, este desviamiento de rumbo podría provocar un posible contacto con algún Hollow del infierno que casualmente haya conseguido abrir una mandíbula del infierno, o lo más probable, que es que esta alma haya estado en contacto con el Reiatsu o presencia espiritual que desprende el infierno hasta el punto de prácticamente entrar en contacto directo con la atmósfera del infierno. Y si recordamos, la atmósfera del infierno, que de la misma forma que la de la sociedad de almas, debería de estar compuesta por su versión del Reishi o partículas espirituales conocidas como Jigoku no Rinki, hace mutar a los Hollows gracias a entrar en contacto con esta atmósfera, no solo deshaciéndose de su corazón perdido, sino a su vez también cambiando sus propiedades como alma. Pues si no fuera así, todos los Shinigamis presentes en la ceremonia de Ukitake podrían haber sentido la presencia espiritual de los Hollows del infierno al instante, y no segundos después de que Ichika los avisa a todos. Por lo que si esta alma estuvo excesivamente expuesta a la atmósfera o al Reiatsu que desprende el infierno, es probable que esta alma también mutara ligeramente. Pues no solo los Hollows mutan, las almas humanas o los propios Shinigamis también mutan al entrar en el infierno. Por lo tanto, una vez que esta alma mutara ligeramente, a continuación tuvo que conseguir volver a su rumbo hacia la sociedad de almas gracias a la respectiva mariposa del infierno encargada de guiar esta alma hacia su reencarnación en la sociedad de almas, explicando así por qué Rukia como alma, y por consecuencia Hisana, poseen propiedades distintas a las de un alma normal del Rukongai, y que según las pistas que Kubo deja, estas propiedades parecen ser o tener relación con el infierno, como ya hemos visto antes. E incluso en la película del infierno, Rukia es la única del grupo protagonista que reencarna como alma en el propio infierno. Por lo que teniendo en cuenta que Kubo sí dio su visto bueno al diseño del infierno, tal y como vimos en mi vídeo sobre el infierno, quizá esto sea una pequeña pista por parte de Kubo y el personal del anime de que efectivamente Rukia está relacionada con el infierno. Ahora, dejad que os explique por qué creo que Rukia y Hisana formaban parte de una misma alma. Según la versión de los hechos que Hisana le cuenta a Byakuya, ellas dos reencarnan a la vez en el Rukongai, un suceso que ya es sospechoso, pues es mucha casualidad que reencarnen juntas a la vez, dado que el Konso o funeral del alma no puede realizarse con varias almas a la vez con una sola Zanpakuto, a no ser que se diera la casualidad de que dos Shinigami usen el Konso a la vez. Y si suponemos que este fuera el caso, nada asegura que al llegar a la sociedad de almas, ellas fueran designadas al mismo lugar del Rukongai, pues como se explica, morir al mismo tiempo como en los suicidios por amor tampoco asegura que se te asigne al mismo sector y número de distrito del Rukongai. Por lo que, como vemos, la probabilidad de que Hisana reencarnara al lado de Rukia o con ella en brazos y que además fueran enviadas al mismo distrito es muy remota y sospechosa. Y la única manera de que suceda algo así, quizás sería que ellas dos originalmente formaran parte de una única alma, de la misma forma que Lidinet y Stark. Y esta alma, tras entrar en contacto con el infierno, seguiría su curso predeterminado para reencarnar en la sociedad de almas, ya sea por el instinto de reencarnarse del alma, del de la mariposa del infierno, o por la orden o manipulación directa de algún Shinigami como Urahara. Y una vez reencarnada, esta se divide en dos y aparecen juntas en el Rukongai, una división similar a la de Stark y Lidinet, pero por un motivo distinto. Veréis, los Shinigami, gracias a su Zanpakuto, son capaces de purificar un alma errante o un alma hollow, es decir, son capaces de purificar seres formados de Reishi con tal de transportarlos y reencarnarlos en la sociedad de almas. Sin embargo, en el capítulo del infierno, a pesar de que vemos cómo los Shinigami despedazan hasta los huesos a los Hollows del infierno, en ningún momento consiguen purificarlos de forma automática, como cuando un Shinigami corta la máscara de un Hollow para purificarlo. Y creo que esto sucede porque estos Hollows del infierno poseen propiedades de la materia que forma el infierno, que está constituida por partículas espirituales llamadas Jigoku no Rinki. Materia que, como se teorizó en mi vídeo del infierno, es muy probable que tenga la capacidad de exterminar o engullir el Reishi normal que conocemos. Por lo que tiene sentido que una Zanpakuto constituida de Reishi no pueda purificar estos Hollows del infierno. Por este motivo creo que si el alma de la cual parten Rukia y Hisana realmente adquirió propiedades de la materia del infierno, tiene sentido que al reencarnarse en la sociedad de almas, el alma se dividiera en dos,
pues en su origen, su esencia en el momento que se purificó, no poseía estas propiedades del infierno, provocando probablemente una división del alma para poder purificarse correctamente o purificarse sin más, dando como resultado dos almas. Por un lado, un alma con la apariencia y edad que probablemente tenía el alma original en el mundo humano y que está destinada a que poco a poco su condición física se vaya debilitando hasta eventualmente enfermar y fallecer. Condición probablemente provocada por el hecho de que la división de esta alma original no se dividió en partes iguales, siendo Hisana probablemente una parte más pequeña del alma original con respecto a Rukia. E incluso me atrevería a decir que debido a que el nombre Hisana incluye el significado realidad, verdad o genuino y escarlata en él, Hisana es una pequeña parte del alma original que posee el aspecto y edad originarias de la misma, pero que solo posee potencial Shinigami, pues el escarlata es el color con el cual se manifiesta el poder de los Shinigami a través de los Reiraku, que son la visualización del poder espiritual de las almas en forma de lazos. Y si Hisana efectivamente es solo una pequeña parte del alma original, podemos intuir que al perder una parte tan grande del total como alma, ella acaba con una salud muy débil. Y además, su cuerpo no parece tener la suficiente energía espiritual como para soportar esta condición desfavorable a largo plazo, pues como Aizen comenta cuando extrae el Hoyoku de Rukia, o como deja implícito cuando extrae la uña del rey espiritual que estaba fusionada con Rangiku, cuando un alma pierde una parte importante de sí misma, no solo perderá las cualidades relacionadas con esa parte robada, sino que hay riesgo de que el alma muera o quede con secuelas severas, siendo en este caso las consecuencias una deplorable salud que poco a poco se debilita hasta morir. Por otro lado tenemos a Rukia, que al separarse del alma original, reencarna como un bebé, probablemente representando el hecho de que Rukia, al ser una división más grande del alma original, probablemente se quedó con todas o casi todas las propiedades del tipo de alma del infierno, y al mezclar la esencia original del alma con las nuevas propiedades adquiridas a través del infierno, nace una nueva alma con una esencia mixta entre un alma normal con potencial Shinigami y la esencia de un alma del infierno, teniendo como consecuencia que ella nace sin identidad, sin un nombre que determine quién es y le otorgue poder. Y al igual que muchos niños del Rukongai, alguien la bautizó como Rukia, un nombre que carece de significado al no incluir ningún kanji, solo fonemas que pueden escribirse en katakana y que simbolizan la falta de identidad de Rukia, algo que Ichibei arreglará más adelante al utilizar la tinta blanca de Ichimonji para bautizar su Bankai con un nombre y así permitirle despertar su verdadero poder. Y por suerte, al ser una división más grande del alma original mezclada con propiedades del infierno, ella evita tener problemas de salud como los de Hisana y nace con grandes dotes para el Kido o vía del demonio, es decir, un control innato y muy superior al resto de almas de su edad sobre la materialización de la energía espiritual en formas tangibles de Reishi, comprensión innata que probablemente está relacionada con estas propiedades de la materia del infierno que posee, de la misma forma que los Quincy también saben manipular el Reishi de su entorno con su poder para erradicar almas huecas gracias a su relación de sangre con Yhwach y por ende con el Reiyo, un ser que, como teorizamos en mi guía sobre el Hoyoku, también debería de poseer propiedades del infierno, pues entre muchas de sus habilidades, la capacidad de exterminar almas con su poder tiene una relación muy cercana a las posibles propiedades de la materia del infierno, el cual también parece ser capaz de descomponer o exterminar entes espirituales. Ahora bien, toda esta teoría de que Rukia y Hisana formaban parte de una misma alma también explicaría ciertas cosas sobre Hisana y sus acciones durante la historia. La primera sería la apariencia física de Rukia y Hisana. Ellas son completamente idénticas, son literalmente un clon la una de la otra, algo que tiene mucho sentido si aplicamos la teoría de que vienen de un alma en común. Las únicas diferencias son el ligero cambio de forma en el mechón que cubre su cara y sus personalidades, que a pesar de compartir la misma amabilidad, Hisana es mucho más reservada a diferencia de Rukia, la cual puede llegar a ser mucho más risueña y carismática que ella. Y a título personal, creo que si Rukia realmente fuese su hermana pequeña recién nacida en el mundo de los vivos, y que por pura casualidad ambas acabaran encontrándose en el Rukongai nada más reencarnarse en la sociedad de almas, dudo mucho que Hisana hubiese abandonado a su vulnerable hermana en un lugar tan peligroso independientemente de las duras condiciones de vida en las que se encontrase, pues las almas recién reencarnadas aún recuerdan su estancia en el mundo de los vivos, y si realmente era su hermana, no la habría abandonado sin dejarla a cargo de nadie, y menos siendo una recién nacida que no puede valerse por sí misma, pues el hacerlo implicaba que moriría allí eventualmente. Por eso creo que ellas formaban parte de un alma original y se separaron al reencarnar. Y Hisana se encontró con la responsabilidad de cuidar de un bebé que, para empezar, probablemente no comprendía muy bien el porqué de su existencia,
Y de hecho, el factor que más confirma el hecho de que ambas no son hermanas es que Hisana nunca se refiere a Rukia por su nombre, solo como su hermana, indicando que ella desconocía el nombre original de su hermana y también el hecho de que Rukia era su nombre actual, pues si lo supiera, se lo hubiera dicho a Byakuya para facilitar el trabajo de encontrarla. Y de nuevo, añadiendo más fuelle a mi teoría de que ellas no eran hermanas y en su defecto eran un alma que se dividió en dos. Sin embargo, eso no quita que Hisana se sintiera mal por abandonar a ese bebé. Y me extraña que ella, aun a pesar de decidir abandonar a Rukia, realmente tuviera fe en que seguiría viva años más tarde. Es más, teniendo en cuenta que Hisana amaba y estaba infinitamente agradecida con su esposo por todo lo que hizo por ella, lo último que ella querría sería encomendarle una tarea imposible de cumplir, dejándole una responsabilidad y una carga para toda la vida a alguien que ha movido cielo y tierra por ella y por su bienestar. Por lo que es lógico pensar que lo último que querría ella sería pasarle una carga a Byakuya que fuera imposible de cumplir y por ende imposible de liberarse de ella. En este caso, siendo esta carga el hecho de encontrar a un alma que fue abandonada siendo un bebé en un distrito tan peligroso del Rukongai, pues evidentemente el único destino que le espera a un bebé abandonado allí es la muerte. Es por eso que creo que Hisana, debido a formar parte de una misma alma con Rukia en el pasado, ella puede sentir de alguna forma a Rukia, pues deberían de compartir una especie de vínculo espiritual similar al de Nozomi y Kageroza, dos personajes que también podían sentir la presencia del otro gracias a formar parte de un mismo ser en el pasado, confirmando así en su conciencia que Rukia estaba viva, dando pie a una gran depresión por abandonarla al ser consciente de que por su culpa la muerte acecha a Rukia en cada esquina de aquel distrito del Rukongai. Y es por esto que antes de morir, decide ser egoísta con Byakuya por primera vez en su vida, encomendándole el deber de encontrar y proteger a Rukia en su lugar. Pero claro, si Hisana y Rukia compartieran este vínculo espiritual que las une, esto quiere decir que Rukia también debería de sentirla a ella, ¿no? Pues técnicamente sí, pero debido a que Rukia era un bebé cuando Hisana la abandonó, ella probablemente no empezó a sentir esa conexión hasta hacerse más mayor y madurar un poco su poder espiritual. Además de que durante su estancia en la Academia Shinigami, aun si ella sentía algo, probablemente no sabría identificar lo que era debido a que desconoce su relación con Hisana. O incluso podríamos teorizar que debido a que Rukia es la división en que más parte del alma original se quedó, podríamos asumir que la presencia de Hisana era tan pequeña que apenas la podía sentir, y por ende, Hisana sí que sentía a Rukia mucho más debido a que ella es la división más grande del alma original. Pero esto ya es teorizar por teorizar, pues de forma canónica no existe un caso como el suyo. En conclusión, creo que tanto Rukia como Hisana formaban parte de una misma alma, y que por algún motivo, durante su viaje para reencarnarse en la sociedad de almas, adquirieron las propiedades de las almas del infierno, y por ese motivo se separaron al reencarnarse. Es por esto que creo en la posibilidad de que Kubo nos revele la verdad detrás de Rukia como alma en el arco del infierno. Pues como él mismo comenta, no quiere dar una respuesta a la condición especial de Rukia porque quiere dibujarlo eventualmente. Así que ya sea a través de Rukia o su hija Echika, probablemente obtengamos respuestas sobre la verdadera naturaleza de Rukia. Hasta aquí este vídeo de teorías sobre la esencia de Rukia como alma. Las pistas que Kubo nos deja a lo largo del manga están a cuentagotas, e incluso en el nuevo capítulo del infierno tampoco ha sido súper evidente con la pista de Ichika y su relación con el infierno. Se nota que Kubo quiere guardar esta revelación de Rukia para un momento importante de este arco, pero solo nos queda esperar y disfrutar de la historia que nos quiera contar con esta revelación. Por último, gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado este contenido, dale a like y suscríbete. Y no olvides activar la campanita para que te avise cada vez que suba nuevo contenido sobre Bleach. Te recuerdo que puedes ir a mi Twitter, a mi Instagram o echar un ojo a la pestaña de la comunidad del canal para estar informado del progreso de mis vídeos y nos vemos pronto. ¡Chao!